El inicio de una tormenta inesperada. El mundo del deporte y del espectáculo amaneció envuelto en una ola de incredulidad, cuando comenzaron a circular los primeros rumores sobre Rafael Nadal. Durante años, su imagen pública había sido la de un hombre disciplinado, reservado y profundamente comprometido tanto con su carrera como con su vida personal. Por eso, cuando los titulares comenzaron a insinuar una posible ruptura matrimonial, pocos estaban preparados para lo que vendría después. Todo comenzó con una serie de publicaciones aparentemente inocentes en redes sociales. Fotografías antiguas, comentarios ambiguos y, sobre todo, el silencio. Un silencio que, tratándose de una figura tan mediática como Nadal, resultaba ensordecedor. Sus seguidores, acostumbrados a ver fragmentos de su vida cotidiana junto a su esposa, comenzaron a notar la ausencia. No había celebraciones compartidas, ni apariciones públicas en pareja, ni siquiera menciones casuales. Era como si, de un día para otro, una parte fundamental de su vida hubiese desaparecido del relato público. En Mallorca, su tierra natal, donde la privacidad es casi un pacto tácito entre los habitantes y sus figuras más ilustres, el tema comenzó a susurrarse en voz baja. Vecinos, conocidos y allegados evitaban pronunciarse abiertamente, pero las miradas y los gestos lo decían todo. Algo estaba ocurriendo, algo importante. A medida que los días avanzaban, los rumores se intensificaban. Programas de televisión y portales digitales comenzaron a especular sobre una posible crisis matrimonial. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables. Otros insinuaban tensiones acumuladas durante años de exigencias profesionales. Pero lo que realmente encendió la chispa fue la aparición de unas imágenes borrosas, captadas aparentemente por un testigo anónimo. En ellas, se veía a un hombre que muchos identificaron como Nadal, caminando junto a una mujer desconocida. No había gestos explícitos, ni pruebas contundentes, pero en el mundo mediático, a veces eso es suficiente. La narrativa comenzó a construirse casi de inmediato. Una relación secreta, una doble vida, una traición. Sin embargo, quienes conocen de cerca la trayectoria de Nadal sabían que esa versión resultaba difícil de encajar. Desde sus inicios en el circuito profesional, había proyectado una imagen de estabilidad poco común en el mundo del deporte de élite. Su relación sentimental, mantenida durante años lejos del foco mediático, había sido vista como un ejemplo de discreción y compromiso. Pero precisamente esa discreción, que durante tanto tiempo había sido su mayor fortaleza, ahora jugaba en su contra. Al no haber declaraciones oficiales, cada vacío era llenado por conjeturas, cada silencio interpretado como confirmación. Y así, poco a poco, la historia fue tomando forma en la opinión pública. En paralelo, algunos periodistas comenzaron a investigar más a fondo, revisaron agendas, analizaron movimientos recientes, entrevistaron a fuentes cercanas. Lo que encontraron no fue una verdad clara, sino un mosaico de indicios contradictorios. Por un lado, había señales de distanciamiento. Por otro, gestos que parecían indicar lo contrario. En medio de esta confusión, surgió una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto es legítimo escrutar la vida privada de una figura pública? Nadal, a diferencia de muchas celebridades, nunca había buscado el protagonismo fuera de las pistas. Su fama era consecuencia de su talento, no de escándalos o controversias. Y sin embargo, ahora se encontraba en el centro de una tormenta mediática que parecía crecer sin control. Mientras tanto, en el ámbito deportivo, su rendimiento también comenzó a ser analizado bajo una nueva luz. Cada gesto en la cancha, cada expresión durante los partidos, era interpretado como una posible señal de su estado emocional. Algunos comentaristas hablaban de una pérdida de concentración, otros de una carga mental evidente. Pero lo cierto es que, más allá de los resultados, algo había cambiado en la percepción pública. La figura del campeón invencible comenzaba a humanizarse, a mostrar grietas, y en esas grietas, el público proyectaba sus propias historias, sus propias experiencias de amor, pérdida y conflicto. Porque,
Al final, más allá de la fama y el éxito, Nadal seguía siendo un hombre enfrentando una situación personal compleja. A medida que la presión mediática aumentaba, también lo hacía la expectativa de una declaración oficial. Los fans querían respuestas. Los medios, confirmaciones. Pero Nadal permanecía en silencio. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, alimentaba aún más la especulación. En este contexto, comenzaron a surgir nuevas filtraciones. Algunas fuentes afirmaban que la relación llevaba tiempo deteriorándose, marcada por la distancia y las exigencias del circuito profesional. Otras sugerían la presencia de una tercera persona, una figura misteriosa que habría cambiado el curso de los acontecimientos. Pero, como ocurre a menudo en estos casos, la verdad parecía resistirse a ser revelada. Cada nueva información generaba más preguntas que respuestas. Y así, el relato continuaba expandiéndose, alimentado por la curiosidad colectiva y la lógica implacable del entretenimiento mediático. Lo que sí era evidente es que este episodio marcaría un antes y un después en la vida de Nadal. No solo en lo personal, sino también en lo público. Porque, en un mundo donde la imagen lo es todo, incluso el más mínimo cambio puede tener consecuencias profundas. Y mientras el mundo observaba, analizaba y especulaba, Nadal seguía adelante. Entrenando, compitiendo, cumpliendo con sus compromisos, como si nada hubiese cambiado, como si el ruido exterior no existiera. Pero, en el fondo, todos sabían que algo había cambiado, y que lo que estaba por revelarse podría transformar para siempre la historia de uno de los deportistas más admirados de todos los tiempos. La verdad detrás de las imágenes y el peso del silencio, la presión mediática no tardó en alcanzar un punto crítico. Lo que en un inicio había sido un murmullo lejano, casi imperceptible, se transformó en un fenómeno imparable que ocupaba titulares, debates televisivos y millones de comentarios en redes sociales. El nombre de Rafael Nadal ya no estaba únicamente ligado a su legado deportivo, sino también a una historia personal que parecía escaparse de su control. Las imágenes que habían comenzado como una filtración borrosa, ahora circulaban en versiones mejoradas, ampliadas, analizadas hasta el último detalle. Expertos en lenguaje corporal eran invitados a programas para descifrar la postura, la distancia, incluso la dirección de la mirada del tenista y la mujer desconocida. Cada gesto era convertido en evidencia. Cada silencio en una confesión implícita. La figura de la mujer misteriosa comenzó a adquirir forma en el imaginario colectivo. Algunos medios afirmaban que se trataba de alguien del entorno profesional. Otros hablaban de una persona completamente ajena al mundo del deporte. Surgieron nombres, perfiles falsos, teorías sin confirmar. En cuestión de días, una persona prácticamente inexistente en el espacio público se había convertido en el centro de una narrativa global. Mientras tanto, la esposa de Nadal, María Francisca Perelló, conocida por su extrema discreción, también se vio arrastrada a la tormenta. Durante años había mantenido un perfil bajo, evitando entrevistas y apariciones innecesarias. Sin embargo, su silencio ahora era interpretado de múltiples maneras. Algunos lo veían como dignidad, otros como confirmación de una ruptura inminente. En Mallorca, las especulaciones adquirían un matiz diferente. Allí, donde ambos habían construido una vida lejos del ruido mediático, la noticia era recibida con una mezcla de incredulidad y respeto. Nadie quería hablar abiertamente, pero todos sentían que estaban siendo testigos de algo profundamente personal, que de alguna manera había dejado de ser privado. Fuentes cercanas comenzaron a filtrar información fragmentada. Se hablaba de una relación que, aunque sólida en apariencia, había enfrentado desafíos significativos en los últimos años. La intensidad de la carrera de Nadal, sus constantes viajes, las lesiones, la presión de mantenerse en la élite. Todo ello habría ido generando una distancia difícil de ignorar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una revelación que surgió en uno de los programas de mayor audiencia en España. La posibilidad de que la relación estuviera atravesando una crisis desde mucho antes de lo que el público imaginaba.
Según esta versión, la pareja habría intentado mantener la estabilidad en silencio, protegiendo su intimidad a toda costa. Pero entonces, ¿qué representaban realmente esas imágenes? Algunos periodistas comenzaron a cuestionar la narrativa dominante. ¿Era posible que se estuviera construyendo una historia sobre bases frágiles? ¿Podía tratarse de una coincidencia, de un encuentro casual malinterpretado? En medio del frenesí informativo, estas preguntas quedaban relegadas a un segundo plano, eclipsadas por el atractivo de un escándalo bien construido. Lo cierto es que, en la era digital, la verdad ya no siempre es el elemento central de una historia. Lo que importa es la percepción, la emoción que genera, la capacidad de captar la atención. Y en ese sentido, el caso de Nadal lo tenía todo: una figura admirada, una relación aparentemente perfecta, y un giro inesperado que rompía con todas las expectativas. En paralelo, el propio Nadal continuaba con su rutina profesional. Sus apariciones públicas eran analizadas con lupa. Cada gesto, cada palabra, incluso su tono de voz en las ruedas de prensa, eran interpretados como pistas de su estado emocional. Algunos observadores señalaban una cierta tensión. Otros defendían que se mantenía fiel a su carácter reservado. Pero hubo un momento que marcó un antes y un después. Durante una breve intervención ante los medios, al ser preguntado directamente sobre su situación personal, Nadal respondió con una frase que, aunque cuidadosamente medida, resonó con fuerza. Hay cosas que pertenecen a la vida privada y deben permanecer ahí. Esa declaración, lejos de cerrar el tema, lo amplificó. Para muchos, fue una confirmación implícita de que algo no estaba bien. Para otros, una muestra de dignidad ante la invasión mediática. Pero en cualquier caso, dejó claro que Nadal no tenía intención de alimentar la narrativa pública. Sin embargo, el silencio también tiene un precio. A medida que pasaban los días, nuevas imágenes comenzaron a surgir. Algunas mostraban a Nadal solo, en actitud reflexiva, caminando por lugares poco habituales para él. Otras, supuestamente más recientes, parecían reforzar la presencia de la mujer misteriosa. Ninguna era concluyente, pero todas contribuían a mantener viva la historia. En este punto, la opinión pública comenzó a dividirse. Por un lado, estaban quienes exigían transparencia, argumentando que una figura pública tiene cierta responsabilidad hacia sus seguidores. Por otro, quienes defendían su derecho a la intimidad, recordando que, más allá de su fama, seguía siendo una persona con una vida privada. Esta tensión reflejaba un debate más amplio sobre los límites entre lo público y lo privado. En un mundo donde la información circula a una velocidad vertiginosa, ¿es posible mantener espacios de intimidad? ¿O estamos condenados a vivir bajo una exposición constante? Para Nadal, estas preguntas no eran teóricas, eran parte de su realidad cotidiana. Y mientras el mundo seguía observando, esperando una revelación definitiva, la historia continuaba desarrollándose en un terreno incierto, donde la verdad y la especulación se entrelazaban de manera casi indistinguible. Lo único seguro era que el desenlace aún estaba lejos, y que lo que vendría a continuación podría cambiar no solo la percepción pública de Nadal, sino también la forma en que entendemos la vida privada de las figuras públicas. La ruptura confirmada y el impacto irreversible, el momento que todos esperaban y que muchos temían, finalmente llegó. Tras semanas de rumores, especulaciones y un silencio que parecía inquebrantable, Rafael Nadal decidió pronunciarse. No fue una entrevista exclusiva ni una aparición dramática en televisión. Fue algo mucho más sobrio, casi frío. Un comunicado breve, cuidadosamente redactado, difundido a través de sus canales oficiales. En él, confirmaba lo que ya era prácticamente un secreto a voces. Su relación con María Francisca Perelló había llegado a su fin. No hubo detalles escabrosos, ni acusaciones, ni referencias a terceras personas. Solo una declaración que hablaba de decisiones personales, respeto mutuo y la voluntad de seguir caminos separados en paz. Pero, paradójicamente, esa falta de detalles fue lo que provocó una reacción aún más intensa. El público,
que había construido durante años la imagen de una pareja sólida e inquebrantable, se enfrentaba ahora a una realidad completamente distinta. Y como suele ocurrir, cuando la información es escasa, la imaginación colectiva se encarga de llenar los vacíos. Los medios no tardaron en reaccionar. El comunicado fue analizado palabra por palabra, buscando significados ocultos, matices, incluso posibles contradicciones. Algunos titulares lo calificaban de ruptura amistosa, mientras que otros insinuaban que detrás de esa aparente calma se escondía una historia mucho más compleja. Pero lo que realmente desató una nueva ola de controversia fue la aparición de un segundo conjunto de imágenes. Esta vez eran más claras, más cercanas, y para muchos, más difíciles de interpretar como una simple coincidencia. En ellas, Nadal aparecía nuevamente junto a la misma mujer, que ya había sido objeto de especulación en semanas anteriores. A diferencia de las primeras fotografías, en estas se percibía una cercanía distinta, una conversación íntima, una sonrisa compartida, un gesto que, aunque sutil, parecía revelar una conexión más profunda. La reacción fue inmediata. Para una parte del público, estas imágenes confirmaban la narrativa que se había ido construyendo. La existencia de una relación paralela, un vínculo que habría influido en la ruptura matrimonial. Para otros, sin embargo, seguía sin haber pruebas concluyentes, y consideraban injusto convertir indicios en certezas. En medio de esta polarización, la figura de Nadal comenzó a transformarse. Durante años, había sido visto como un símbolo de disciplina, esfuerzo y valores tradicionales. Ahora, esa imagen se veía cuestionada. No necesariamente destruida, pero sí matizada por una dimensión más humana, más imperfecta. Algunos seguidores expresaron su decepción abiertamente. Otros, en cambio, mostraron comprensión, recordando que la vida personal de cualquier individuo, incluso la de un ídolo, está llena de complejidades invisibles. Mientras tanto, el entorno cercano al tenista mantenía una postura de silencio casi absoluto. Amigos, familiares, colaboradores. Todos evitaban hacer declaraciones que pudieran alimentar la controversia. Era evidente que existía un acuerdo tácito de proteger lo que quedaba de intimidad en una situación ya profundamente expuesta. Sin embargo, no todos respetaron ese límite. Algunos programas de televisión comenzaron a presentar testimonios de supuestas fuentes cercanas, que ofrecían versiones cada vez más detalladas y a menudo contradictorias de lo ocurrido. Se hablaba de discusiones, de distanciamiento emocional, de decisiones difíciles tomadas en privado mucho antes de que el público tuviera conocimiento de la crisis. En este contexto, surgió una narrativa alternativa. La idea de que la ruptura no era el resultado de un único evento, sino de un proceso largo y silencioso. Un desgaste progresivo, acumulado a lo largo de años, que finalmente había llegado a un punto de no retorno. Esta interpretación, menos sensacionalista pero quizás más realista, encontró eco en algunos analistas. Después de todo, pocas relaciones, especialmente aquellas sometidas a una presión constante, pueden mantenerse intactas indefinidamente. Pero el interés mediático no estaba en la complejidad, sino en el impacto. Y el impacto llegó cuando, por primera vez, la mujer misteriosa fue identificada públicamente por algunos medios. Aunque su identidad no fue confirmada oficialmente, su nombre comenzó a circular con insistencia, acompañado de detalles sobre su vida, su profesión, su supuesta relación con Nadal. Fue en ese momento cuando la historia dejó de ser únicamente sobre el tenista y su matrimonio. Se convirtió en un fenómeno mucho más amplio, que involucraba a terceros, que exponía vidas privadas, que cruzaba líneas éticas cada vez más difusas. La curiosidad del público se mezclaba con una sensación creciente de incomodidad. ¿Hasta dónde era legítimo llegar? Para Nadal, las consecuencias eran inevitables. Aunque continuaba con su actividad profesional, era evidente que el contexto había cambiado. Cada aparición pública estaba cargada de una tensión distinta. Ya no se trataba solo de su rendimiento deportivo, sino de todo lo que lo rodeaba. Y sin embargo, en medio de esa tormenta, hubo algo que no cambió. Su actitud. Sin declaraciones explosivas,
sin confrontaciones, sin intentos de controlar la narrativa. Solo una presencia constante, firme, casi silenciosa. Como si, en lugar de luchar contra el ruido, hubiera decidido dejar que se disipara por sí solo. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Era realmente ese el final de la historia? O, por el contrario, apenas estábamos presenciando el comienzo de una revelación aún mayor. Porque si algo había quedado claro hasta ese momento, era que nada en esta historia era tan simple como parecía. Entre la verdad, la reconstrucción y el legado, después de semanas de tensión mediática, titulares incendiarios y debates interminables, el caso de Rafael Nadal comenzó, lentamente, a cambiar de tono. No porque el interés desapareciera, todo lo contrario, sino porque la historia había alcanzado un punto en el que ya no se trataba únicamente de descubrir qué había pasado, sino de entender qué vendría después. La confirmación de la separación con María Francisca Perelló había sido el momento más explosivo, pero no el más decisivo. Lo verdaderamente importante comenzaba ahora: la reconstrucción. Por primera vez en años, Nadal se encontraba en un territorio desconocido. No en lo deportivo, donde había enfrentado lesiones, derrotas y regresos imposibles, sino en lo personal. La estabilidad que había definido gran parte de su vida adulta ya no existía en la misma forma, y eso inevitablemente se reflejaba en su manera de estar en el mundo. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue la forma en que eligió gestionar esa transición. Lejos de desaparecer o de exponerse en exceso, Nadal adoptó una estrategia intermedia: presencia sin sobreexposición. Continuó cumpliendo con sus compromisos, participando en eventos, entrenando con la misma disciplina que lo había caracterizado siempre. Pero al mismo tiempo, estableció límites claros. No más preguntas personales en conferencias de prensa. No más insinuaciones respondidas con medias palabras. El mensaje era sutil, pero firme. Su vida privada no sería un espectáculo. Esa postura, en lugar de apagar el interés, generó una nueva percepción. Algunos medios comenzaron a replantear el enfoque. Donde antes había titulares sensacionalistas, ahora aparecían análisis más reflexivos. Se hablaba del precio de la fama, de la presión constante, de la dificultad de mantener relaciones personales bajo el escrutinio público. La historia de Nadal dejaba de ser un escándalo para convertirse, poco a poco, en un caso de estudio sobre la vida moderna de las figuras públicas. En paralelo, la figura de la mujer misteriosa, que durante semanas había sido el centro de la especulación, comenzó a desdibujarse. Sin confirmaciones oficiales, sin apariciones públicas, sin declaraciones, su presencia en la narrativa fue perdiendo fuerza. Lo que en un principio parecía el eje del conflicto, se revelaba ahora como un elemento quizás sobredimensionado por la necesidad mediática de construir una historia clara. Y es que, en realidad, la vida rara vez ofrece relatos simples. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir versiones más matizadas de lo ocurrido. Algunas fuentes cercanas hablaban de una separación consensuada, fruto de un proceso largo y reflexivo. Otras mencionaban diferencias de estilo de vida, prioridades divergentes, incluso la necesidad de redefinir identidades después de años de convivencia en un contexto tan particular. Lo que parecía cada vez más evidente era que la ruptura no podía reducirse a una única causa. Para Nadal, este periodo también representó una oportunidad inesperada. La de redefinirse más allá de la imagen que el público había construido durante décadas. Ya no solo como el campeón incansable, el símbolo de resistencia, sino como un individuo en evolución, capaz de enfrentar cambios profundos sin perder su esencia. En este sentido, su silencio comenzó a adquirir un significado distinto. No era evasión, no era debilidad, era en cierto modo una forma de control. En un entorno donde cada palabra puede ser amplificada, distorsionada o malinterpretada, elegir no hablar puede ser una decisión poderosa. Y esa decisión tuvo efectos. Poco a poco, la intensidad del debate mediático comenzó a disminuir. No porque la historia hubiera dejado de ser relevante, sino porque ya no había nuevos elementos que alimentaran la narrativa.
Sin declaraciones, sin escándalos adicionales, sin confrontaciones públicas, el interés fue transformándose en algo más sereno. El público, por su parte, también evolucionó en su percepción. Muchos de quienes inicialmente habían reaccionado con sorpresa o incluso decepción, comenzaron a adoptar una mirada más comprensiva. La distancia permitió ver la situación con mayor perspectiva, reconocer la complejidad de las relaciones humanas, aceptar que incluso las historias más estables pueden cambiar. En este nuevo contexto, Nadal volvió a ser, poco a poco, lo que siempre había sido: un referente, pero no exactamente el mismo. Había una nueva capa en su historia, una dimensión más humana que lo acercaba al público de una manera distinta. Ya no solo era admirado por sus logros, sino también por su forma de enfrentar la adversidad fuera de la pista. Y quizás ahí reside el verdadero desenlace de esta historia. No en la confirmación de una ruptura, ni en la existencia, real o imaginada, de una tercera persona, sino en la manera en que un individuo enfrenta la exposición, la presión y el cambio en un mundo que rara vez ofrece espacio para la intimidad. Porque en fin, al final, más allá de los titulares, de las imágenes y de las especulaciones, queda algo mucho más esencial: la capacidad de reconstruirse. Y en ese proceso, Rafael Nadal no solo cerró un capítulo importante de su vida, sino que abrió la puerta a una nueva etapa, aún por escribir, pero marcada por una lección que trasciende el deporte. Incluso las historias más admiradas pueden cambiar, pero eso no significa que pierdan su valor.